Ya me siento preparado, emocionado y bendecido para esta gran aventura. Ya nos encontramos aquí en el aeropuerto de Orlando. Muchachos, ahora sí llegamos a Colombia. ¡Qué alegría! Chocolatinitas Jet, adentro. Aquí ya estamos en la terminal de transporte de Bogotá. Ahora sí empieza la subida. Dios me dio la oportunidad de hablar aquí con mis queridos amigos, con Marco. Y con esta vista tan impresionante, vamos a sentarnos a almorzar. Uy, ahora como que así se puso a llover. Vámonos. Yo, muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Un inicio de video un poco diferente a lo que ya están acostumbrados, ¿cierto? Y es que en general este video va a ser un poco diferente. Es muy movido porque realmente ni yo sé cómo va a terminar. Y ustedes dirán, ¿qué inicio de video tan raro? ¿Y por qué ese tipo está diciendo tan raro? ¿Qué es esto? Y esto de aquí es un chaleco que pesa alrededor de unos 15 kilos que me he estado poniendo durante los últimos meses. Y esta máscara es algo muy importante porque ella no deja que mucho oxígeno entre a mis pulmones. ¿Por qué? Se preguntarán. Y es que nuestra siguiente aventura va a ser una montaña. Una montaña más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Y por eso es que hoy nos estamos preparando. Y es que ya llevamos varias semanas practicando y entrenando para que cuando estemos en la montaña no tengamos ningún problema. Eso es una actividad que llevo haciendo ya bastante tiempo porque necesito estar preparado. Y es que lo que vamos a hacer va a ser muy épico, pero va a ser muy exigente. Y es que este video es muy importante para mí porque lo empezamos en Florida, vamos a viajar hasta Colombia, vamos a tomar un bus por bastantes horas, no sé ni cómo vamos a llegar al sitio que tenemos que llegar para conocer el Nevado del Cocuy. Esto es para que ustedes puedan ver y yo pueda recordar todo lo que hay detrás de una de esas grandes aventuras que hacemos aquí en el canal. Esta máscara de aquí va a regular el aire que entra a mis pulmones y va a simular como si yo estuviera a 4700 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros vamos a 5000. Miren, se la ponen de esta manera y ahora haces a correr. Muchachos, esto es difícil, bastante difícil. Si usted es sensible, no mire, porque es un poco asqueroso lo que les voy a mostrar. Como no se exige tanto, pues los mocos se le vienen así feo. Fuchi. Esto es tan solo para mostrarles un poco de todo lo que hay detrás de estas grandes aventuras. Yo sé que este video no hace justicia, pero es un video muy interesante y lo mejor, ni siquiera sabemos cómo va a terminar. Definitivamente este no fue el último entrenamiento que nos quedan unos cuantos antes de irnos. Es algo que llevo haciendo por bastante tiempo. No tan solo corriendo, en el gimnasio, haciendo pierna, dándole duro, cuidando mi alimentación. Estaba en 208 libras, ahora estoy en 193. Por eso es que la montaña significa tanto para mí. No es tan solo llegar a la cima y ya, no. Es todo lo que hay detrás que la hace tan importante y tan valiosa. Como dicen por ahí, lo que fue. Ya no hay mucho que podamos hacer por más duro que intentemos. Ya me siento preparado, emocionado y bendecido para esta gran aventura. Vamos. Buenos días, ya nos encontramos aquí en el aeropuerto de Orlando. Estamos a punto de viajar y cuando lleguemos a Colombia realmente no tengo el plan muy claro, pero sí sé lo que tenemos que hacer. De las primeras cosas que toca hacer es ir a una tienda. Tengo que ir a comprar cosas que me den energía, que me den fuerza, maní, bocadillo, brownie, dulcecitos, que me den energía necesaria para llegar hasta la cima. Vamos a hacer en total 3 senderos: Ritacuá Blanca, Laguna Grande y el Púlpito del Diablo. Cada uno de estos senderos va a tomar un día entero y vamos a hacer una caminata de aclimatación, que es lo que vamos a hacer en este video. Bueno, ahora sí, ya nos llamaron. ¡Vámonos! Muchachos, ahora sí llegamos a Colombia. ¡Qué alegría! Y la verdadera aventura apenas comienza. Por fin llegamos a la casa, mi hogar natal, la casa que me dio crecer durante tantos años.
mi hogar. Hoy realmente el tiempo no nos dio para ir al supermercado. Mañana lo haremos por la mañana, pero por lo menos hoy alcancé a cortarme el pelo y la idea es descansar muy bien porque lo que se nos viene encima es grande, es épico, pero vale completamente la pena. Pero qué bonito poderles enseñar un poquito del cuarto que me vio crecer. Miren qué bonito. Bueno, ya llegamos aquí al supermercado y vamos a comprar todo lo que necesitemos. Estamos a unas cuantas horas de coger un bus que nos va a llevar durante 12 horas. Entonces sí o sí necesitamos comprar cosas buenas. Maní, chocolate, bocadillo, agua. Realmente el agua no me interesa mucho porque sé que en la montaña voy a poder tomar agua pura de la montaña. Pero sí tengo que conseguir algo que nos dé energía. Chocolatinitas Jet, adentro. Miren, no sé si llevar unas galletitas de estas, son buenísimas, me encantan. Aquí tomamos otro manicito y yo creía que ya, si nos falta algo, lo compraremos en el pueblo, ¿cierto? Y por último, pero no menos importante, miren, browniecitos al carrito. Yo creo que ya con eso estamos listos. Arranquemos y vámonos para el terminal. Hay un bus que nos espera. Aquí ya estamos en la terminal de transporte de Bogotá. Esta específicamente es la terminal del norte. Entonces ustedes pueden ver, desde aquí salen buses para cualquier parte del país. Nuestro bus llega por ahí en 10, 20 minuticos y nos quedan alrededor de unas 12 horitas de camino. Vamos a ver qué tal nos va. Yo no soy un gran fan de andar sentado por tanto tiempo. Ni siquiera en el avión de Estados Unidos hasta aquí me demoro tanto, pero bueno, lo que sea por esa aventura. Igual yo sé que cuando estemos arriba de esa montaña voy a desear haber disfrutado más este momento aquí sentado en el bus. Yo lo sé. Desde ese sitio usted puede encontrar buses para cualquier parte de Colombia e incluso para otros países, para los países con los que hay frontera, Brasil, Perú. Entonces ya sabe, si en algún momento usted está en Colombia y tiene que llegar a algún sitio remoto, venga a las terminales de transporte, especialmente esta, que lo va a llevar a donde usted quiera. ¿Qué tal? Vengan, y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo en lo que llega el bus, les quiero presentar a alguien que ha estado presente en cada uno de los videos del canal. Una persona que no le gusta realmente tanto la cámara, pero es la persona que me motivó, que me ayuda a crear este gran canal, y cada una de las aventuras que hemos hecho en el canal, él ha tenido su granito de arena, tal vez editando un video, tal vez grabándome, tal vez aconsejándome, pero es alguien muy importante en la historia del canal de Marco Rey. Entonces tienen que conocer a Sebas, mi hermano. Hola muchachos, por fin en cámara. He estado muchas veces detrás. Vamos a ver con qué nos espera esa montaña, ese Nevado del Cocuy. 4 días de caminata. Llevamos acá todos los implementos, estamos preparados y bueno, por fin mostrando la cara en este maravilloso canal. Tomó un poquito más de 110 videos para que apareciera, pero es importante darle el reconocimiento que merece. Y qué mejor que hacer una gran aventura con alguien que usted quiere tanto como un hermano, ¿cierto? Ya el bus está a punto de llegar y lo que nos queda es camino, muchachos, emocionado. Nos informaron que el bus está tan solo 15 minutos. Estamos a 15 minutos de que empiece la gran aventura. ¿Emocionado, Sebas? Mucho, vamos por esa montaña. Vamos para esa montaña, ya lo escucharon. Miren, aquí por fin llegó el bucecito. Bueno, ahora sí fue, vámonos. Miren la sillita, pues no está mal, está cómoda. Bueno, lo que nos queda es camino. Ya llevamos unas buenas horas de camino, no ha estado mal. Nos quedan otras buenas horitas de camino, para unas 3, 4 yo creería. No pude dormir tanto como quisiera, pero no está mal, el bus estuvo cómodo. Ya casi, ya casi. Todavía nos quedan unas 2 horitas de camino. Nada mal, emocionado, cansado la verdad, ya llevamos mucho tiempo en este bus. Este pueblo aquí se llama Guacamayas, ya estamos a 40 minutos de nuestro destino, solo 40. Qué bonitas iglesias, ¿no? Qué bonito camino, mucho color, mucha vida. Uf, por fin, después de tanto tiempo, llegamos a Guicá, en Boyacá.
Ahorita nos falta que nos recoja un jeep para llegar al refugio y después empezar la aventura. Wow, miren ese pueblo tan bonito, miren la iglesia, aquí una canchita de fútbol, aquí un jaguar, está bien lindo. Miren, ahora sí, nos vamos. Primera parada, desayunito. Vamos a comer alguito bien rico, no sé, un caldito, unos huevos, lo que caiga. De aquí vamos al refugio, dejamos todo, nos cambiamos y nos vamos. Empecemos con la frutica. Miren, aquí tenemos estufita de leña, tremendo lujo. Miren esta delicia. Ahora sí, a comer. Bueno, y ahora sí, ya desayunaditos, empieza la primera caminata de aclimatación. Miren este sitio tan bonito en el que nos encontramos. Tremendo sitio. ¿Qué tal ese sitio tan bonito? Esa gran pared de roca. Eso es por allá abajo, esa Auyama. Esto es Papa. Qué lindo. Oigan, ¿quieren saber algo un poco triste? Si ven esa peña de por allá, pues hace muchos años, tras la llegada de los españoles, los indígenas de esta región hicieron un suicidio colectivo. Mujeres, niños, hombres se lanzaron desde esa peña, prefirieron perder su vida antes que perderla a mano de los españoles, ya que los españoles llegaban acá y hacían cosas muy malas, destruían la cultura, y ellos mismos lo hicieron antes de que los españoles lo hicieran. Ahora sí empieza la subida. Vamos a ver cómo es que es. Y desde aquí tenemos la oportunidad de ver ese gran glaciar de allá al fondo. Es el glaciar de San Pablín. Miren eso tan bello. Impresionante como todos estos caminos fueron hechos por los nativos. Son funcionales hasta el día de hoy. Ese cultivo por allá fue el que les mostré al comienzo. Miren ya todo lo que hemos caminado. Todo eso, hasta por acá, que ya casi llegamos a la punta. Pero como tal, empezamos por allá. Esa montaña de por allá se llama el Pico de Ortega. Gigante, ¿no? ¿Y qué tal este paisaje, Dios mío? Aquí nos encontramos una tiendita local, bien arriba, miren eso, súper arriba. Pero lo más bonito es esta vista que tienen acá, miren. Venir acá a tomarse una botellita de agua, comerse alguito con esta vista. Pero por ahora, todo muy bien, feliz. Miren estos perritos tan bonitos, miren estos niños tan lindos, mírenlos tan bonitos. Y miren ese gallo. Llevan cámaras. Oigan, les cuento algo muy chistoso. Yo soy de Tabio y toda la vida crecí en Tabio. Ahorita estamos subiendo en un pueblo a 12 horas de por allá, 9 horas de por allá. Y resulta que aquí en la tienda tenemos conocidos en común de Tabio. El mundo es muy pequeño, no me la puedo creer. Qué bonito. Mi nombre es Alcira Balbuena, me disculpan en esta facha, pero me gusta hablar, dialogar. Dios me dio la oportunidad de hablar aquí con mis queridos amigos, con Marco, un gran amigo del primo Carlos, Parada Balbuena, una gente trabajadora, honrados. A cientos de kilómetros nos vimos a encontrar con gente Ay, chinito. que tiene gente conocida. Miren eso tan bonito. ¡Qué Ya sorpresa! saben, cuando vengan, paren por acá también, Aquí lo que necesiten. A la orden, aquí una posada, a la orden, con todo cariño. Gracias, ay, nos Ahí tienen le consentidos. doy posada. Hombre, no me la puedo creer. Miren dónde estamos, en el medio de la montaña, después de coger un bus tantas horas. Y resulta que tenemos gente en común. Dígame eso, no me la creo. Qué bonito. Nos comimos aquí un bananito y se lo vamos a echar aquí al caballito. Como banano, tranquilo. Eso sí, muy bien. Lindo animal. Y con la vista. Ese río que podemos ver desde aquí es el río Cóncavo, el que vimos al comienzo de la caminata. Qué
¿Qué tal este paisaje? Y con esta vista tan impresionante, vamos a sentarnos a almorzar, porque sería un pecado no comer con esta vista. ¡Qué sitio tan único! Chequen este almuercito en hojita, en hoja de raíz. Miren qué almuerzo tan delicioso con esta vista. Y si ven esta hoja de acá, bueno, anteriormente los arrieros metían su comida ahí y caminaban por días. Esto es algo muy tradicional y le da un sabor a la comida delicioso. Nos consiente mucho nuestro guía, la verdad. ¿Recuerdan la historia que les comenté? Donde los indígenas se botaron desde un peño para perder su vida antes que perder su cultura, sus tradiciones. Bueno, pues fue desde este lugar. Es muy alto, 400 metros. Botarse desde ahí antes de perder su cultura. Admirable. Y alrededor de todo el camino, vegetación nativa, mucho musgo, muchas plantas. Qué lindo sitio. Un terreno muy rocoso, no tan fácil, la verdad. Por eso es que para esta clase de senderos usted ya tiene que tener una cierta preparación, porque no es lo mismo correr 1 o 2 horas en el gimnasio o en un parquecito normal a venir a meterse en un sitio como estos, ¿no? Con un terreno inestable, lleno de rocas, donde usted no sabe cómo hacer la condición del clima. Entonces, si usted quiere hacer algo como esto, recuerde, prepárese lo mejor posible, porque si usted no se prepara, puede que en un futuro le esté pasando muy mal. No es lo mismo correr en el parque que correr en un sitio como estos, pero realmente lo vale. Quiero apurarme a bajar porque creo que va a llover y no quiero mojarme. Vamos a confiar de que esa agua que nos cayó sea solo un espantaojos, como decimos por aquí. Que no nos vaya a llover duro, porque hoy se me olvidó el poncho en la maleta. Entonces, confiando en Dios, no nos va a llover tan fuerte. Pero ya empieza a haber un poquito de frío, un poquito de viento, pero ya por lo menos estamos descendiendo una parte. Igual realmente no tengo ningún arrepentimiento, y es que miren esta vista. Se las he mostrado muchas veces y se las voy a seguir mostrando porque es difícil de encontrar en otro lado. La verdad, qué gran sitio el que visitamos el día de hoy. Y eso que esta tan solo es la primera caminata de aclimatación para ver qué tal nuestro cuerpo reaccionaba a alturas sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar. Lo hicimos bastante bien. Vamos a ver mañana que vamos a llegar hasta los 5000. 5000, ¿pueden creer eso? Una cosa impresionante. Muy feliz de poder estar haciendo esto acá. Así nos llueve, nos truene, nos relampaguee. Aquí estamos. Sí, dígalo. Bien. Muy bien. Uy, ahora como que así se puso a llover. Vámonos. Por favor, tierrita, que no llueva tan duro en las próximas 2 horas para bajar. Ahora sí se nos vino el agua, papá. Se nos vino el agua y empezó a hacer frío. Lo mejor que podemos hacer ahorita, no demorarnos. Pero es un poco lo que yo les comentaba. Usted en la montaña no se puede confiar. Usted no sabe qué va a pasar. No sabe cómo el clima va a terminar. Literalmente teníamos un solazo y ahora está lloviendo súper mega fuerte. Tengo las manos frías. Pero miren esto. Cayó pleno aguacero y por allá viene Sebas a modo tortuga. Desde aquí ya podemos ver un poco más cerca el río, y si ven cómo está un poco más crecido es por tanta lluvia que está cayendo. Pero qué lindo lugar. ¡Qué hermosura! ¿Qué tal la velocidad del río? La fuerza. Démosle que nos dejaron. Pongan atención a todas esas rocas que tienen verde por encima. Todo eso es musgo. Recuerden que el musgo puede guardar casi 40 veces su peso en agua. Ya ahí viene la importancia de cuidarlos. Si de pronto en algún momento quisiera aprender un poco más sobre el bosque andino y estos ecosistemas, lo invito a que vaya y mire el video que hicimos en Iguaque, la Laguna Sagrada, un sitio donde había abundancia de este ecosistema, donde hablamos muchísimo de los nativos que habitaban esa región, que eran los muiscas, pero también hablamos mucho de ese ecosistema, ¿no? De ese bosque andino tan hermoso, con tanta vegetación, tan verde, lleno de rocas, ecosistema que como todos los otros tenemos que cuidar. Llegamos. Se logró, muchachos, se logró. Vamos ahorita al refugio, tomarnos una agua panelita bien caliente para no ser enfermos mañana
y a darle. Bueno, ya llegamos aquí al hotel. Les quiero mostrar un poquito de cómo es la habitación. Está un poquito desorganizada, pero está bastante bien. Ya me di un baño y es que la verdad no estábamos esperando que nos lloviera. De hecho, estaba haciendo muchísimo sol y por eso yo no llevé mi poncho. Mi hermano sí lo hizo. Entonces me lavé, pero me lavé de pies a cabeza y guía también. Pero bueno, ya aquí estamos calientitos con pijama. Miren un poquito de la cama. Está bastante bien, tranquila. Y mañana salimos a las 4 de la mañana para empezar a caminar tipo 6. Todo esto para evitar que nos coja la noche y podamos subir y bajar sin ningún problema. Pero mañana ya empieza la caminata seria. Chequen un poquito la camita. Bastante bien, el baño está bien. Este hotel está ubicado en Huicán, Boyacá. Por si en algún momento necesitan, aquí encuentran hoteles bastante bonitos. Y creo que no hay mejor sitio para cerrar este video si no es aquí, a punto de dormir para nuestro siguiente día, para empezar esta gran aventura, porque ahora sí está a punto de empezar. Y es que este video yo sé que ha sido un poco diferente, fue bastante dinámico. Lo empezamos corriendo en Florida, después caminamos, tomamos el bus. Han pasado muchas cosas durante el mismo video, pero es tan solo para que ustedes pudieran ver un poco de todo lo que hay detrás de una de estas grandes aventuras. Y es que lo que les acabo de decir, la aventura realmente no ha empezado hasta ahora. Mañana va a empezar la verdadera aventura, donde nos vamos a tener que preparar súper mega bien, donde vamos a demostrar que todo lo que hicimos los meses anteriores para prepararnos físicamente y mentalmente va a valer la pena. Y es que mañana vamos a ir a conocer nevados, algo impresionante. Hoy pudimos ver un poquito de ellos, pero realmente es diferente verlos desde lejos a estar allá presente. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces si tienen la oportunidad de apoyarme con un like, un comentario, con tan solo ver este video hasta el final, ya me estaría ayudando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan. Los quiero mucho, muchachos, deseenme suerte. Mañana empieza el otro video, mucha emoción, muchos sueños por delante y vamos a darle. Los quiero mucho y chao.